primero agradecer a William Bennett por acceder a esta entrevista. William Bennett fue portero de la Selección Nacional de Fútbol de Cuba en la década de los 70, director técnico de las selecciones nacionales de Cuba y Dominicana en diferentes categorías. En los últimos años de su carrera fue jefe de la Comisión Técnica de la Asociación de Fútbol de Cuba. Primero, comenzar por sus inicios en el deporte de Manatí, las tunas. ¿Cuál fue su primer deporte? Porque tengo entendido que pasó varios deportes antes de llegar al fútbol. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, primeramente, usted sabe que Central Manatí, ahí nací, pero era la cuna del fútbol de Oriente, creo. Y entonces empiezo con 12 años a participar en el atletismo. Me seleccionan en Holguín para los Juegos Escolares Nacionales, eso fue en el 62, creo que fue. Cojo medalla de bronce, salto largo. Vuelvo nuevamente a mi tierra natal, pero la gente me decía que no, que jugara fútbol, si ahí, ¿para qué? Yo jugaba mucho voleibol también. Paso a los cuartos Juegos Escolares a Santiago de Cuba, a Holguín, como voleibolista, porque saltaba mucho. Y participo en los escolares también de los cuartos y cojo el cuarto lugar. Regreso nuevamente y me dijeron, deja ya ese deporte, me dicen. Entonces ahí yo siempre iba de vez en cuando al estadio a ver los partidos del equipo que jugaban en Cuba, ahí en No hay Tierra, que era Relámpago y Dinámico, que jugaba José Verdecia, Brígido Ochoa, que era portero de la selección. Y un día voy a ir al terreno, porque mi mamá no dejaba que yo practicara. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Y entonces quería que estudiáramos. Pero decía mi mamá, mami, yo puedo estudiar y ayudar. A veces iba con un compañero que conocía a mi padre, me quería ayudar. Me dijo, bueno, dedícate cuando tenga tiempo libre para que venga unos periódicos, ayuda a tu casa. Y hacía eso. Pero me escapaba para el terreno de fútbol. Brígido me cogió un día, me enseñó un poco. Me reparó la rodilla, llegué a mi casa y mi madre, no puede hacer eso. Me castigó por una señora, déjalo que pueda llegar a hacer algo. Bueno, entonces me embullan y sigo jugando portero. Gano el torneo provincial, voy a Santiago de Cuba y participo en los 5º Juegos Escolares. Llegan, cogimos medalla de oro, me está como portero y me seleccionan para la ESPA Nacional. En la ESPA Nacional tuve un año, 2 años. Paso con el director técnico, era Garzón, Mayor, el entrenador portero. Vamos a la J, Juegos Juveniles de la Amistad. Ahí me destaco, ahí cogimos como el 5º lugar. Cuando regreso, participo en los Juegos Centroamericanos Juveniles en Cuba, cojo el 2º lugar. Me destaco también, me llama a la selección nacional. Con 15, rápido, sí, con 15 o 16 años, del 68, 69, casi 70, pero era muy joven, tenía 16, 7, 18, siempre estaba ahí, pero hago ya el equipo nacional en el año 71. Participo en los Panamericanos creo que eran los Panamericanos de Colón, Juegos Panamericanos 71, fueron República México, creo que fue en México, los Panamericanos, si no recuerdo mal, creo que fueron los Panamericanos. Y ocupamos ahí el 3er lugar. Seguimos y en el año 74, creo que fue, los centroamericanos de República Dominicana, cogimos medalla de oro. Sigo en el equipo nacional durante como cerca de 12 años. 12 años. Casi 12 años tuve ahí. Me gradué en el primer contingente de licenciado porque... Pero te fuiste joven del equipo casi, nacional, ¿no? Sí, me fui como con 20 y pico, 20... 21, 22, 23, 25 años más o menos. ¿Por qué decidiste retirarte? Porque nacen los Imaguas. Mi esposa, con lo que yo vivía en playa, y era atleta, estudiante de universidad, y era trabajador de la Academia de Ciencias de La Habana. Nacen los Imaguas. Me sentía un poco agotado, no era fácil. El estudio, la licenciatura, llevaba a madrugar y a veces yo le decía que fuera al trabajo. Yo llevaba a los niños a los círculos. El entrenamiento era duro. Pero yo dije, tengo que resistir unos años. Bueno, tuve que resistir un par de años, pero me graduó de licenciado y me proponen ir al Mártires Barbados. ¿Era una mejor vida para más tranquilidad, sí, el seguir la vida que va. Muchas veces me decían, ¿por qué, William? ¿Cómo puedes seguir? Si eres joven todavía. Dije, pues, el trabajo es mucho. Y bueno, tengo que atender. Antes de pasar a tu licenciatura, comenta un poco sobre tu experiencia en el equipo nacional, que creo que he entendido que atajaste un penalti a Hugo Sánchez. Sí. El mejor futbolista en la historia de México. Sí, eso cuando tuve una gira por México, que nosotros hacíamos, el problema es que el fútbol viajaba mucho. Y entonces un partido de esa preparación, yo ni lo conocí, después conocí que también era joven, Y perdimos ese partido 1, pero cuando tira, le paro el penalti. Y al final me dicen, ese Hugo Sánchez, se ve que es talentoso. Y después me entero al final, después de los años, que fue destacado, después lo veía, ese fue el que yo le paré el penalti. Pero bueno, nunca me encontré más con él, pero tenía ese recuerdo, tuve la posibilidad de ser gran jugador.
Me acuerdo cuando le paró el penalti, fue donde estaba yo, me paró y me saludó yo. Y dice, vale, tú sabes cómo uno se asombra. Y yo me sentía contento. Paré un penalti, perdimos 2-1, pero bueno. Esa fue Paré una un de las penalti. mejores experiencias entonces Sí, como la mayor futbolista. experiencia como futbolista, en sentido general. Y haber ganado la medalla centroamericana, haber ganado los Juegos Centroamericanos, que participé con el equipo, los Panamericanos, quinto lugar, para mí fue un mérito grande en ese sentido como jugador. Y los escolares también, Valladolid fue ser destacado en los quintos Juegos como portero de la selección nacional, que me dio la posibilidad de militar muchos años en la selección nacional. Pero bueno, entonces con 22, 23 años ya decides volverte Casi, entrenador sí, también. ya, no, casi 26, 25, 26, 27, 28 años, por ahí. ¿Cómo fue entonces ese proceso de Ese comenzar? proceso, porque bueno, tú sabes que cuando los atletas tenían que ser también estudiantes. Yo me gradué en la ESPA, en el bachillerato, y cojo la carrera de licenciado en cultura física. Soy del primer contingente que termina. Me proponen, todavía era entrenador, era atleta de la selección nacional, me proponen trabajar en la Martí Barbados. Me acuerdo que era el comisionado de La Habana, no me acuerdo cómo se llama. Me dijo, William, ¿tú quieres trabajar? Y no, todavía me mantengo aquí, voy a estar unos años más en la selección. Pero pasaron 2 o 3 años, hasta el 77, por ahí más o menos, 1977, 78, 79, claro que fue, que me vuelven a proponer la posibilidad de trabajar en la Marte de Barbados por mi experiencia, era el primer contingente, y entonces digo, está bien, paso a trabajar en la Marte de Barbados, y ahí cojo el primer lugar en el Campeonato Nacional Juvenil, y me proponen entonces trabajar en la selección nacional. Entonces me incorporo ahí con el que fue después comisionado nacional, Luis Hernández. Ambos trabajamos juntos, y todos los años que tuve, casi más de 38, 30 y pico años de selección. Uno de tus primeras experiencias como director técnico de la selección de Cuba es en los Panamericanos del 81. Sí, el Tengo 82. entendido que los resultados no fueron muy buenos No fue. y los bajaron de nuevo. Sí, Coméntame esa experiencia. ahí cogimos nosotros, bueno, nos llamaron, hicimos una preparación, muy poco tiempo de preparación, creo que tuvimos casi 2 años, muy poco tiempo. Ahí cogimos tercer lugar en los Panamericanos que se efectuaron aquí en Cuba. Y entonces nos proponen, hacen una reunión y nos proponen, es lógico que no había sido un buen resultado, ¿qué íbamos a decir? Y decimos, bueno, está bien. Entonces yo sigo trabajando normalmente, pero no como director técnico, sino dentro del colectivo de trabajo. Luis Hernández sí, entonces pasa a trabajar en el Cerro Pelado, como éramos entrenadores durante 3 o 4 años, fuimos trabajadores en la sección técnica meteorológica del Cerro Pelado. Yo sigo mi función de trabajo normal, porque seguía en el Cerro Pelado. Yo seguía en el Cerro Pelado normalmente ahí, pero no como entrenador principal. En esa función tuve como 3 o 4 años, 5 años trabajando con Roberto Hernández, era el que estaba al frente, otros entrenadores que se sumaron a la tarea del trabajo. Luego pasan un par de años y ya me incorporo nuevamente como entrenador, casi 20 y pico años dirigiendo la selección nacional. Pero me piden en esa secuencia, Luis ya era comisionado, me pide la posibilidad que Dominicana en el 2004 pide la posibilidad de un entrenador. Sí, pero antes de llegar a eso, Ya. en el 97 fuiste galardonado con el premio al mejor entrenador Sí, de Cuba, el campeonato nacional. del campeonato nacional. Sí, ahí ¿Te tuvimos. esperabas ese galardón? Eso no lo esperaba. Sé que cada vez que me proponían algo decía que sí. Se me acercaron, me dijo, William, sé que tú estás en la selección, tú puedes elegir la selección de La Habana. Y, sabía que la selección de Ciudad Habana no era fácil. Pero yo siempre tenía esa decisión. Digo, está bien. Llegué, lo primero fue hablar con los atletas y dije, disciplina sobre todo. No creo en estrella, el que no cumpla no puede estar en la selección. Eso es lo importante, porque eso lo aprendí de muchos entrenadores que yo tuve. Y ahí los atletas me siguieron. ¿Qué te caracterizaba a ti como entrenador sobre todo? El estudio, constantemente yo siempre estaba estudiando, superándome y valorando un entrenamiento, qué podía buscar, la motivación del entrenamiento, sacar el mayor provecho de la característica de cada jugador, ubicar jugadores en cada posición que eran factibles, porque eso es lo que tiene que tener primero un entrenador, hacer un análisis del jugador, las características, su forma de jugar, su compatibilidad con el colectivo de atleta, y eso lo fui buscando y lo fui logrando, y la mano dura en la disciplina. Si no te ven en la disciplina, se te va el equipo todo. Y eso lo logré en todos los equipos que tuve la suerte esa. Porque yo me formé en eso, en la disciplina, yo era muy disciplinado, yo individualmente era muy disciplinado, ya estaba lesionado, entrenaba y yo aguantaba, pues decía, tengo que lograr lo que yo quiero, lograr el éxito para Cuba, y entonces eso me formó a mí.
Y también muchos entrenadores que tuve, Garzón, Mayola, fueron mis primeros entrenadores, me enseñaron muchas cosas en eso. Y a ellos le dedico mucho Sergio Padrón, que hace poco falleció también, fue un gran entrenador conmigo. Todo ese grupo de trabajo me ayudaron. Y la motivación de mi provincia, cuando yo vine para acá, todo el mundo quería que yo siguiera. Cuando yo visitaba la provincia, Las Tunas, mi municipio, la gente, coño, William, eres entrenador del equipo nacional, honranos allá. Y eso me motiva, no puedo hacerle mal. Y todo eso me fue motivando y no dejar de estudiar constantemente, leía mucho y intercambiaba con muchos entrenadores cuando viajaba fuera de Europa, cómo trabajaban ellos, después de este método de trabajo en Cuba de acuerdo a las características del clima, o sea, todas esas cosas, me gustaba experimentar y entonces me dio solución y los atletas me seguían mucho y eso es importante en un entrenador. Ya, entonces la experiencia en República Dominicana, me dice. Sí. Yo quisiera saber la diferencia que viste siendo director técnico en República Dominicana a la de Cuba. ¿Qué diferencias tuviste? No había mucho. El nivel futbolístico cubano era superior. Ahí hubo que hacer un trabajo muy profundo. Tuve la posibilidad de cuando me fui con Aragón, un compañero de la Comisión Nacional, a trabajar juntos. Estuve cerca de un español que trabajó. Yo era el asistente de él, era el preparador físico, el entrenador portero y el asistente principal. O sea, tenía 3 funciones, igual que hacía muchas veces en Cuba, 3 funciones. O sea, que yo me multiplicaba porque estudiaba mucho de noche. Y fuimos muy afín. Fíjate que él siempre se acercaba, William, me gusta su forma de trabajar. Yo, correcto, mucho gusto. Él estuvo ahí fue en el 2004, en los Panamericanos. Ambos trabajamos juntos. Después él partió y yo me quedé al frente de la selección. Ahí trabajé con las selecciones nacionales y la selección juvenil. Trabajaba con 2 equipos a la vez. Al mismo tiempo. Multiplicaba en la mañana, en la tarde. Aquello me ayudó mucho. Pero a la hora de tomar decisiones era más fácil No crea. Los atletas no son tan fáciles. Aquí había más disciplina, había que poner, pero había que ser inteligente. Ahí tú no podías ir como extranjero poner el pie. Yo me di cuenta que había que tener psicología y eso me ayudó mucho a poder penetrar dentro de los atletas. Y entonces nos seguían en el trabajo. Eso creo que es muy importante. No solamente ser un maestro, un metodólogo, sino dominar algo de la psicología y conocer y haber sido entrenador, atleta. Cuando tú eres atleta y estás metido dentro de esas funciones de atleta, tú comprendes cómo se mueve la forma de pensar el atleta. Yo me miraba a un atleta y sabía de psicología lo que estaba pensando. A veces estaban así y decía, ven acá, ¿qué tú crees? Párate aquí. Tú estás pensando esto. La gente decía, y se lo sacaba de paso. Ahí cogimos nosotros el cuarto lugar, cuando estaba con el español. Ahí tuve un año, casi 2 años. El cuarto lugar en los Juegos Panamericanos. Después en los Juegos eliminatorios premundialistas. Ganamos como 3 partidos, 4 Copa del Caribe que se jugaba. Tuvimos resultados, jugamos como un 3er lugar. Y ya después me pidieron que regresara, porque Luis me dijo, es 2 años. Y de ahí regresé para acá. No querían ellos, querían que me quedara más tiempo, pero yo extrañaba mucho a la familia. Yo siempre he sido muy familiar. Mi señora está con los Imagos en Bilbarón. Y ya era mayor, pero o sea, tengo que ir para Cuba. Ya yo cumplí la misión. Me dijeron 2 años, 4, no, 2 años y regresé para Cuba. Y cuando regresé me incorporé nuevamente, me dijeron, coja su cargo nuevamente como director y seguí dirigiendo la selección. ¿Cuál fue el cargo que tomó cuando regresó? ¿Llegó a ser jefe de la comisión técnica? Sí, no, el problema es que yo llevaba varias funciones. Yo llegué, era director de la selección nacional, jefe de la comisión técnica nacional, jefe de curso, era jefe de la Comisión Nacional, director de la Selección Nacional, jefe de la cátedra, oye cuánto, jefe de la cátedra, jefe de curso, jefe de la Comisión Técnica Nacional y entrenador del equipo nacional. O sea, se puede decir que las principales decisiones del fútbol cubano en principio del siglo XXI pasaban por... Casi pasaban por mí, pero bueno, yo tenía siempre un grupo, nunca me dediqué a ser solitario, me reunía siempre en el salón y le pedía criterio a los compañeros. Escuchaba mucho de todos ellos. ¿Se tomaron decisiones como la de permitir técnicos internacionales? ¿Cómo no? ¿Usted fue uno de los que abogó por esa? Sí, yo fui uno de los abogados. Es necesario porque nos permitía superarnos, porque tuve la posibilidad, como estuve en Alemania mucho tiempo, ahí tuve la posibilidad con el convenio que teníamos con el Bonn Sport, que quería que estuviéramos nosotros alrededor de 6 meses o 7 jugando con el Club Bonn Sport. Se acercamos y veía el nivel que tenían los alemanes. Y decía, esta es la mejor la esperanza que tenemos. Pero no se pudo, no puedo decir, aquí no nos permitieron estar más tiempo, tuvimos que regresar. Pero si eso se hubiera dado... La experiencia con el director técnico alemán que estuvo aquí tampoco fue muy buena, que sustituyó... No, es bueno. Yo tuve la posibilidad de asesorar, de ser asesor de él.
lo que era muy exigente, pero sabía del fútbol. Y conmigo se llevó muy bien. O sea, conmigo hizo una gran amistad. Yo no sé por qué tenía esa facilidad y intercambiábamos mucho. Siempre decía, oye, William, le agradezco a usted muchas veces consejos, porque yo también le daba consejos y decía, oye, dando un consejo, usted conoce muchas cosas, me gusta su forma, y quería llamarme para Alemania, para que yo no quise la familia. Trabajar allá, a la familia, los hijos, mi esposa, mi familia. Dije, no, muchas gracias por todo. Son bastante mayores. Ya, Jimagua, hembra, ya tienen 40 y pico años ya, la hembra y varón, una hembra y varón, pero que yo siempre fui muy pegado a mi familia, eso me aló mucho. Yo dije, no puedo moverme, tengo que seguir educando con mi señora, ayudándome, y me quedé trabajando. ¿Qué otras decisiones tomó siendo jefe de la Comisión Técnica de Cuba, algo así que...? Bueno, fueron tantos, no solo yo, porque yo generalmente siempre me reunía con grupos y pedía criterios. Y entonces cuando veía que el criterio era mayoritario, lo veía si era positivo, y entonces tomaba esas decisiones. Que era muy importante incrementar el desarrollo del fútbol en todas las provincias. O sea, que todos los entrenadores de equipos nacionales tuvieran la posibilidad de dar seminarios en provincia, que eso ayudaba mucho. Y el que iba en cabeza era yo cogía una provincia, la provincia que más difícil era, yo me iba y ponía otros entrenadores en diferentes provincias cuando teníamos el tiempo libre, porque de verdad que estar en la selección nacional no había tiempo ni de respirar. Había que estar constantemente reuniones por lado, preparando yo cursos, seminarios, porque tenía muchos jefes de la comisión técnica, yo tenía una cantidad de funciones que casi no dormía. Pero bueno, me motivaba eso. Crear la Comisión Técnica Nacional, preparar entrenadores para que dieran cursos a nivel, traer entrenadores de las provincias por etapas a trabajar con las selecciones nacionales para el método de trabajo que existía, porque teníamos la posibilidad nosotros muchos cursos, yo pasé muchos cursos con muchos entrenadores y extranjeros que me ayudaron, la posibilidad también tener, conocer al entrenador peruano Cubilla en Dominicana, me ayudó mucho, tuve como una semana con él trabajando de noche. El entrenador que tuvo conmigo también alemán. ¿Usted fue de los que propició la convocación de los legionarios o cuál era su visión respecto a los legionarios? O sea, los llamados legionarios, los futbolistas cubanos que juegan en otra región. No, ya esa etapa, casi ya yo estaba al terminar, pero yo pedía que era necesario que llamara a todos los jugadores de fuera. Sí, todo. Y insertarlo y que se lo ganaran aquí, dentro de la posibilidad, porque también tenemos jugadores de calidad aquí, y que esa posibilidad se diera, la posibilidad de que, porque bueno, formaba parte de la Comisión Técnica Nacional. Pero durante su tiempo fue algo como que nunca se dio. No se daba. Fue apenas hace 2, 3 años. Sí, nosotros siempre tratamos, pero no era fácil decir, porque muchos decían, si hay jugadores en Cuba, ¿por qué vamos a traer de afuera? Digo, porque el nivel competitivo está jugando a un nivel alto que pueden no solamente ayudarnos, sino que imitar a los jugadores que estaban en Cuba, la posibilidad de su experiencia transmitírsela. Y después fueron, parece, convenciéndose y fueron entonces la posibilidad de ir trayendo jugadores e insertándolos. Y entonces ya después, como ya no estaba directamente en la selección, sino asesorando todas las selecciones, decidí en un momento ya decir, bueno, mi retiro, hace como 4 o 5 años, dije, bueno, ya yo quiero estar tranquilo, ya, sí, formé muchos entrenadores, como uno dice. ¿Usted fue el que tomó la decisión? Sí, ya, estaba agotado, fueron más de 38 años en esa labor y se agota, eso agota. Años de entrenador. De entrenador, jefe de comisión técnica, jefe de cursos, jefe de preparación de seminario, era duro. Y dije, necesito descansar y decidí ya dejar eso. Yo no llegaba aquí, yo me iba temprano, yo era muy temprano, era el primero que llegaba. ¿Por qué? Y el último en irme. Porque los atletas no son, yo fui atleta y yo sabía cómo se movían los atletas. A veces terminamos el entrenamiento, yo estaba hasta la cena con ellos ahí, cogía mi maletín y me iba con la psicología. Me iba y me quedaba en la pizzería, cuando ellos ya estábamos para acá, para el Marrero. Y me sentaba, yo, seguro que ellos se van pensando que yo estaba afuera. Y salían 4 o 5, lo dejaba y después le decía, ven acá. Y se asustaban, profe, venga, no lo castigaba así. ¿Qué ustedes creen que eso? Levantaba a la gente, eran como a las 10. ¿Qué yo le dije? La disciplina es fundamental. Fíjate que bajaban la cabeza así. Dijo, es mejor llamarlo a todo y decirle que hay que educarse en eso. Si yo fui atleta y sé que hay momentos
y muchos eran de Oriente que necesitaban, pero digo, el momento es momento, pero cuando tenían un entrenamiento fuerte como tuvimos hoy y ayer, ustedes descansen. Ustedes me piden permiso, pero sin permiso no. Y eso fui educándolo en ellos, y eso lo fue dando a ellos confianza, que cualquier cosa me llamaban, y yo como fui atleta, yo sé, le decía, está bien, vete para pero no haga esto, no haga esto, y vuelve temprano, y me iba con confianza, y esa confianza es bueno que el entrenador tenga con la psicología, es importante, y fui moldeándome en eso. Usted me ha dicho que el talento como que del cubano para el fútbol está. Realmente, entonces lo que hemos visto, sobre todo desde 2018 para acá, incluso antes, un poco antes de convocar a los legionarios, esa pequeña crisis que hubo, bueno, que hay, que existe realmente, sí, todavía de estructura del campeonato nacional que está en malas condiciones. ¿Cuál usted cree que sean las razones de esta crisis? Bueno, ahí no quiero meterme mucho, ¿no? El problema de los recursos. Para el trabajo se necesita, para el trabajo de fútbol, un recurso igual que otro deporte. Y la crisis y este bloqueo ha limitado la gran posibilidad de poder desarrollarse. Necesitamos tener más terreno para poder desarrollarnos, porque está Santiago de Cuba, que es magnífico, pero en Marrero hemos querido, dentro de todas las posibilidades, con el dinero de la FIFA, poder nosotros encaminar, pero los recursos no aparecen para poder, y es engorroso. Hay cosas que no pues engorroso poder luchar. Sí, la FIFA lo da. Lo que no hay medios en Cuba para poder nosotros crear la posibilidad de crear mejor terreno. No hay medios para tú. El Marrero se hizo, el Santiago Cuba se hizo por algunas decisiones diferentes. No me puedo meter porque, bueno, eso son parte de la parte directiva. La Polar está bien, pero la Polar ya hace falta hacerle unas gradas, o sea, una grada, baño, lugares donde le pueden merendar el atleta, donde el aficionado pueda sentirse mejor acomodado, arreglar lo que es la calle donde se entra, o sea, ponerles luces, que todo eso la FIFA pero se hace muy difícil tener aquí técnicos que te puedan hacer todo eso. Y es difícil porque la federación, sé que yo también estaba metido en eso, luchan por lograr eso, pero se hace muy difícil. Sería también una cosa de unir criterios, de unir... Criterio, y no quiero, por eso esos temas no quiero entrar. Son cosas que no, que uno lo sabe que son difíciles. Y entre nosotros son cosas pero se está tratando de lograr eso, pero se ha hecho un poco difícil. Bueno, es cierto que con la llegada del legendario fútbol cubano como que ha respirado, ha venido un toque incluso con Uruguay. Sí. Se vio otra cara. Y la posibilidad de que jugadores nuestros puedan estar jugando en otra latitud, eso es mucho, muy bueno. Si en el mundo los mejores jugadores están jugando en diferentes ligas, eso le permite ese nivel competitivo aumentar el roce deportivo, la psicología, la estampa, la ecuanimidad, todo eso es importante. Pero se nos hace difícil. También somos un país que no tiene ese gran desarrollo futbolístico. Entonces muchas veces para tú, un jugador, poder tener la posibilidad esa, tiene que buscar otro recurso. Visto que los legendarios le dan un nuevo aire al fútbol cubano, pero no creo que sea la solución definitiva, no, mucho menos. ¿Qué otras cosas usted cree que se puede hacer en el fútbol cubano para mejorar la situación? Son muchas cosas. El fútbol es un deporte algo difícil. Necesita un desarrollo más profundo en todas las provincias para tú tener más cantidad de jugadores a tu poder seleccionar. Seguir los entrenadores con una superación alta para poder mejorar en cada provincia las condiciones, terreno, porque si no hay terreno es muy difícil mejorar las condiciones del terreno. Tú puedes tener atletas con talento, pero si no tienes las condiciones apropiadas como terreno, mayor divulgación, son cosas que ayudan mucho el fútbol, porque los entrenadores cubanos tienen condiciones, tienen conocimiento. Le falta la rutina. Eso yo lo comprobé cuando estuve en Dominicana. La rutina, porque conocimiento tienen, son muy estudiosos, son muy exigentes. Y un ejemplo de esto, hace 2 días yo iba por la ciudad deportiva y encontré a 2 jugadores míos que tuvieron en la selección Colomé y no me acuerdo quién es el otro. Los felicité porque han hecho un buen trabajo con Ciudadana, porque son dedicados. Y han hecho un trabajo y los felicito, ellos deben trabajar así, la disciplina no lo bajen. Ciudadana está demostrando con muchachos jóvenes que puede avanzar. Esas son cosas importantes. Condiciones en tu país que te permitan poder desarrollar el fútbol con las capacidades y la autoridad que demandan el entrenador, que eso es importante. Pero si no hay instalaciones, no hay los medios necesarios, es muy difícil.
Fíjate el mundo futbolístico con qué cuenta. Tú lo miras y dices, estadio con un nivel, publicidad grande, motivación grande. Eso La publicidad puede ser una... es importante, motiva mucho. Y con todo eso, tú ves que los muchachos siguen el fútbol, porque yo a veces me asomo en la ciudad deportiva. No me meto en terreno, pues me quedo en la cerca y miro. Y los felicito a los entrenadores porque son sacrificados los entrenadores. Y les doy a veces algunos consejos en cuanto al trabajo y ahí regreso para mi casa y me siento aquí. Es lo que más. Pero eso es lo que yo pienso que es necesario. Lo de retiro te has dedicado entonces a escribir. A escribir, una etapa, sí, una está a escribir 2 libros para el ¿sobre qué futuro. tratan estos libros? ¿De qué? El desarrollo en el fútbol en diferentes formas y la metodología del trabajo. Y muchos trabajos investigativos que hice que lo incorporé al libro porque en muchos foros científicos que tuve la posibilidad de exponer me felicitaron, entonces la incorporé. Estas cosas que uno sobre el trabajo va viendo. Y esas cosas me dieron posibilidad de seguir escribiendo, porque siempre escribía y le iba modificando y lo iba guardando y lo iba actualizando. Y dije, hasta un día que pueda. Y el momento llegó ahora. Bueno, claro, al final fueron 5 décadas de experiencia prácticamente dedicadas al fútbol. En esos libros seguramente quedará plasmado algo que te quedó, estás satisfecho con toda tu carrera, ya sea como atleta, como entrenador, como comisionado. ¿Te quedó algo por aportar, algo que hubieses querido hacer? Sí, poder llegar, porque también las lesiones me imposibilitaron, porque la lesión a rodilla limitó mi posibilidad de poder seguir. Ya yo, cuando vi que yo creo que mejor ya terminar, graduado, y aportar mi experiencia, ya no como atleta, ya es como entrenador, y eso fue lo que hice. Eso fue lo que pude hacer, pero creo que seguir trabajando en la base. La base es importante, pero los recursos, a veces se necesitan muchos recursos para el fútbol. Condiciones, terreno. Si no hay terreno, no solamente tú no puedes entrenar en terreno que no tenga las condiciones, porque la técnica no lo va a mejorar. Y se ha visto que innatamente hay muchos jugadores que por estar viendo el fútbol, imitando en el barrio, han modificado su talento de juego, su calidad. Por eso más o más veces ahí en la ciudad deportiva vemos muchachos pequeños, con los movimientos elegantes que hacen, imitando lo que han visto en la televisión. Y ahí los felicito. Y le digo a los entrenadores muchas veces, deja que exploten eso, no lo frenes. Y después cuando termine, entonces pero déjalo, porque eso lo va a ayudar a él a darle confianza en lo que está haciendo. Como lo ve en la televisión, lo quiere hacer, déjalo, no lo corten. ¿Y a ti qué te quedó por aportar si es que quedó algo por aportar al fútbol? No, yo pienso que no lo di todo. Hubiera querido seguir trabajando, pero siempre viene el relevo y tú tienes que dar paso al relevo. Eso yo no lo envidio. Cuando me dijeron, William, ya, que yo creo que dije, correcto. Luis me dijo, no te vayas, que te queda en la federación con todos los cargos, jefe técnico. Tuve muchos cargos, jefe de comisión técnica de CIFIU también. Después, jefe de la comisión técnica, jefe Catra, durante más de 18, 20 años. Jefe de la comisión técnica, miembro de la comisión de técnica de CIFIU. Y antes de irme, la FIFA hizo una propuesta que trabajara como jefe de integridad de fútbol en Cuba. Tuve 1 año, pero ya después me fui y dije, ya quiero descansar porque estaba agotado de tanto trasnochar, porque es que llegaba muy tarde, agotado. Y ya uno tiene que saber cuando el momento es para tú refrescar. ¿Estabas satisfecho? Sí, yo estoy satisfecho siempre uno dice, coño, podía dar más, pero ya era muy agotador. Y pensé que era el momento ya pues yo tengo mi forma de exigirme y de respetar a lo que hay que respetar. Y cuando veo que hay cosas que tampoco no me gusta, y preferí entonces ya decir, es mejor dedicarme mucho más a la familia, que siempre lo dediqué, pero ahora tengo más tiempo a mis hijos, a mi familia, a mi hermano, a mi hermana. Estar con la familia, porque estar metido en el deporte muchas veces te aleja de la familia. Y yo siempre he sido familiar, me enseñaron desde muy pequeño eso, y entonces yo me dediqué a eso. Muchas gracias a William Bennett por haber seguido esta entrevista. Coño, gracias a ustedes por haberme permitido, intercambiar con ustedes, que eso es muy bueno. Me gusta que sigan haciendo esto a todos los entrenadores, atletas, entrenadores, que eso va a ayudar mucho. Por estas cosas ayudan al que lo dice, siempre alguien retoma algo. Yo siempre cuando veía a un entrenador retomaba de él, lo llevaba a lo que se llama el argot mío. De aquí, del preparado físico aquel, lo cogía y buscaba variantes y después le ensayaba. Si me daba ese resultado, por ahí me voy.
O sea que el entrenador tiene que improvisar mucho, tiene que saber improvisar mucho. También una forma de reconocer el trabajo que glorias deportivas han dado al deporte cubano. Pues exactamente, eso es muy importante. Yo creo que eso es muy alentador. Y esto que están haciendo ustedes es muy bueno, se lo agradezco, porque van a seguir motivando a la gente, a los atletas, al futuro entrenador a esto. También hagan la entrevista también como una sugerencia a muchos atletas. Yo pienso que ustedes lo piensan, que eso le van a traer a ustedes experiencia de qué puede sacar también de eso. Sería muy bueno, porque de ellos se aprende mucho. Yo aprendí mucho de muchos atletas. Me enseñaron muchas cosas en sentido general. Muchas gracias.